Amigas y amigos, espero se encuentren bien. Nos encontramos con el arquitecto Abel Martínez Mendoza, Buenas tardes. que es director de obras públicas aquí en el municipio de San Juan Guichicovi. Arquitecto, antes que nada, le agradezco sinceramente el tiempo y la disposición de recibirme en este espacio. Para formalizar, mi nombre es Mauricio, soy investigador en formación de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y esta entrevista se enmarca dentro de la cátedra de la política urbana y el objetivo central es realizar un análisis crítico encarnado desde su praxis y situado en cómo se materializa la planeación territorial en los municipios de nuestro país. Puntualmente, San Juan Guichicovi tiene una relevancia porque pues está el tren interoceánico y ha habido pues un proceso de crecimiento en cuanto a la obra pública. No buscamos quedarnos en la teoría del escritorio, sino encarnar el territorio y pues qué mejor que con usted que ya tiene una amplia trayectoria. ¿Puede resumirnos a grosso modo? Sí, claro. eh, pues el habitar el municipio primero como ciudadano nos da una perspectiva, ¿no? De todo lo que conlleva la problemática urbana y social incluso, que repercute en lo político. Y eso, el vivir, el habitar el espacio, pues nos hace tener un panorama general de la problemática que existe aquí en el municipio y las posibles soluciones, siempre y cuando, o más bien yo reitero, siendo respetuoso con los lineamientos que nos marca la administración pública municipal. Entonces, en ese sentido, también tenemos limitantes, no podemos hacer todo en lo que podamos imaginar para la solventación del rezago social, sobre todo, ¿no? Muy bien, arquitecto. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a iniciar con los instrumentos rectores. Sabemos que en la realidad operativa de San Juan Guichicovi pues se deben de contar con algunos instrumentos. ¿Puede decirme si cuentan con instrumentos de planeación municipal, de plan de desarrollo urbano u ordenamiento ecológico? ¿Cuál sería su vigencia real o cómo funciona esta práctica dentro del territorio? Bueno, el gobierno del estado ha, desde hace ya quizá la anterior administración maneja la Agenda 2030, ¿no? Que es un plan estatal, un plan internacional, tengo entendido, de planeación urbana y abatimiento del rezago social. Nosotros como ayuntamiento tenemos que estar alineados con la Agenda 2030, que la selección de obras que se realicen en las localidades vaya alineado con los objetivos de desarrollo sostenible que marca esa agenda. Eso es en el orden estatal y federal, pero también tenemos un plan municipal que año con año hay que actualizar. ¿Sí? El plan municipal está alineado con esas corrientes que nos marca la Agenda 2030 y sobre eso estamos trabajando. Plan de desarrollo municipal, sí tenemos. Plan de desarrollo urbano, se trabaja poco en eso por la situación que pues igual el municipio está todavía etiquetado, catalogado como un municipio de rezago alto, ¿no? No hay plan de, de desarrollo urbano todavía. Y precisamente va ligado a lo que queremos conocer. Sabemos que en esta zona predomina tanto la propiedad comunal como ejidal. ¿Cómo afecta esto el régimen de tenencia de la tierra o la ejecución de obra pública? ¿Usted se ha enfrentado a problemas, a lo mejor de la deliberación de derechos de vía o algún conflicto agrario que paralicen los proyectos de urbanización? ¿Cómo es la sociedad desde su perspectiva? Eh, Fíjese que los usos y costumbres arraigados todavía obstaculizan un poco eso, ¿sí? Aquí no hay propiedad comunal, aquí todo es propiedad privada en su mayoría y propiedad ejidal, régimen ejidal, perdón. O sea, hay ejidos y hay propiedades. Entonces, en los ejidos generalmente la asamblea es quien determina las servidumbres de paso, en caminos, en accesos, ¿sí? Pero es una asamblea, digamos, propia de la localidad. En ese caso sería la autoridad ejidal, ¿sí? Coordinada administrativamente con un agente municipal, un agente de policía o un representante del núcleo rural. Entonces ahí sí hay coordinación entre ambas autoridades. ¿Sí? En la cabecera hay poca propiedad. Poblaciones como Estación Mogoñé, Río Pachiñé, Boca del Monte, tienen propiedad en la zona poblada, ¿sí? Entonces, pues, como es bien sabido, la propiedad se regula un poco mejor, ¿sí? Por la cuestión de los pagos catastrales, derechos catastrales,
apeos y deslindes, subdivisiones, etcétera. Pero sí, en la propiedad ejidal quizá nos cuesta un poquito más, porque siempre la asamblea determina las servidumbres de paso, los usos de terreno incluso, ¿sí? Donaciones de terreno que pudieran ser para determinado fin, pues siempre tenemos ahí alguna contrariedad y se lidia en ese sentido, porque la asamblea ejidal generalmente es en común. Entonces, ahí es donde tenemos algunos problemas generalmente, eh, o con la casi sociedad. con la sociedad, sí, Ok, sí, ok. eso es muy común aquí. Y bueno, en esta misma línea tónica, ¿existe alguna zonificación definida que delimite el área urbana, ya sea a lo mejor agrícola, forestal, para producción ganadera, o el crecimiento de la mancha urbana se está dando de forma espontánea? ¿Qué ha detectado usted dentro del territorio? Lo que yo he detectado es de que las zonas se están determinando por el uso. Es decir, sí tenemos zonas de uso agrícola, pero no tenemos definidos los usos de suelo ni en la zona urbana de la cabecera municipal, que es la única que se puede catalogar como zona urbana, ni en las otras localidades, ¿no? Que ya algunas ya tienen más de 2,000 habitantes. Entonces, no son etiquetadas como zona urbana. Aquí, lo que en la cabecera municipal, lo que nos da los usos de suelo, pues sí, aquí sí están desbordados, no tenemos, la población está creciendo, eh, pues de manera poco planeada, ¿no? Hay afectaciones en arroyos, en escurrimientos naturales, en laderas. Aquí en la cabecera municipal es muy común eso por la topografía de la cabecera. Pero ya al referirme por los usos, por ejemplo, ya se sabe que aquí hay zonas de cultivo muy marcadas que no están en el plan, no hay un plan de desarrollo urbano, pero sí hay zonas muy marcadas, sobre todo la zona que está aledaña a las riberas, ¿no? Sobre el río Malatengo, sobre el río Sarabia, son usos agrícolas, esos sí están perfectamente definidos, incluso los ejidos lo saben, de que son, como les dicen ellos, de temporal o de chagüitera, los que están cerca de riberas, ¿no? Que aprovechan los humedales de las crecientes de ríos para hacer la agricultura, ¿no? Lo demás no está definido, no tenemos una zona o una área específica para decir, bueno, esta va a ser nuestra zona para el crecimiento industrial, hablando específicamente de que el gobierno federal pretende hacer o tener áreas aquí de corredores industriales. Aún no tenemos definido nada de eso, seguramente se va a tener que definir por la planeación federal que tiene aquí, el detonante del corredor interoceánico y del el tren que pasa en nuestro municipio. Pero no hay así definidos usos de suelos. Se definen solo por el uso que se le da, como mencionaba, generalmente que es agricultura y ganadería. ¿Sí? Los ejidos ya tienen definidos sus planos parcelarios, en su mayoría. Hay pocas localidades que no tienen definidas sus parcelas, pero en su mayoría sí. Entonces esos siempre van a ser para uso ganadero y los que están definidos ya como humedales para uso agrícola. Sin duda con esto ya tenemos un panorama de la realidad en cuanto al régimen de propiedad y a cómo se utiliza el suelo, pero ahora en el tema de la infraestructura y los servicios, desde su experiencia en campo, ¿cuáles son algunas carencias de infraestructura crítica que a lo mejor no existían o pueden frenar el desarrollo, priorizando entre agua potable, drenaje sanitario o electrificación, que son los servicios básicos fundamentales? En cuanto a servicios básicos para la ejecución de obra pública, siempre nos alineamos pues, con los lineamientos de operaciones del FAIS, ¿no? Lo que nos dice el lineamiento, ese es un recurso federal que nos llega año con año, tenemos que alinearnos con eso y sí, hay que privilegiar las obras que ellos etiquetan como pues obras prioritarias, ¿no? Esas tres que mencionaba. Pero siento que en donde se ha desbordado eso es en la cabecera municipal, propiamente por lo que es la población más extensa, ¿no? Yo siento, desde mi punto de vista aquí, en la cabecera municipal tenemos que regular, que ordenar el saneamiento, Ok. ¿sí? Es necesario y pertinente construir cuando menos dos plantas de tratamiento más y una que existe, rehabilitarla para poder tener el saneamiento. Estas tres, de acuerdo a mi experiencia y conocimiento de la zona,
es por la topografía. Tenemos 3 escurrimientos o drenes naturales hacia los arroyos, ¿sí? Que están en la cabecera. Aquí esto es un grave problema en la cabecera municipal. Tenemos solo una planta de tratamientos que pues necesita rehabilitarla. Hemos tenido algún contacto con el gobierno del estado para meterlo en mezcla de recursos, pero aún no se ha definido. A la fecha no tenemos definido el inicio de obra para la rehabilitación de una de las plantas de tratamiento. Otra de las situaciones que yo veo también es la accesibilidad a la cabecera municipal. Ya entran bienes y servicios, el transporte, la carretera también es necesario modernizarla, ¿no? Y ahí sí tenemos ese problema porque pues como tal el ayuntamiento no puede, con el recurso que le llega, hacer la modernización de la carretera, ¿no? Sería federal. Podría ser estatal o federal. Estatal o federal. Sobre todo estatal porque es una carretera estatal reconocida. Ok, y en cuanto a las otras comunidades, ¿cómo estamos en este tema? Las otras comunidades siento que tienen de alguna manera, son sustentables, ¿sí? La mayoría de la gente, pues, en cuanto al saneamiento de drenaje, tienen fosas sépticas, ¿sí? De alguna manera no se contaminan los arroyos y los ríos, en su mayoría. Ok. Con eso queda, creo, resuelto. Electrificación. Ah, hasta ahora todo es ampliaciones. Creo que en mi experiencia, la última localidad que no tenía electrificación ya fue coberturada hace como 6 años, Arroyo Cuchara, y creo que todas nuestras localidades tienen electrificación. Eh, y pues en algunos lugares que también pues la gente ve, ¿no? La población ve de que el gobierno federal ha tenido programas para los caminos, pues solicitan, ¿no? Incluso, por ejemplo, aún no siendo cabecera municipal, a la localidad del Chocolate se le está pavimentando por etapas su camino de acceso principal. Creo que lo que afecta más en los caminos de acceso es la lluvia. Estamos en una zona donde llueve medio año, entonces siempre hay que darle mantenimiento constante a los caminos. Y otras localidades que fueron favorecidas con por acceso hacia San Juan Mazatlán, pues desde Río Pachiñá hasta Arroyo Cuchara, que es una línea, un trayecto lejísimo hacia San Juan Mazatlán, ya fue favorecido con el pavimento. Entonces, accesibilidad sería, yo digo que hacia la cabecera municipal, la modernización de la carretera y los 2 puentes. Ok, ok. Bueno, sin duda esto representa un reto y por lo visto usted ha visto estos procesos también de crecimiento en cuanto a infraestructura. Pero hablando en el tema de la basura, ¿tienen algún esquema de manejo de residuos sólidos? ¿Cuentan con algún relleno sanitario? ¿O se opera mediante tiraderos a cielo abierto? ¿Qué retos implica esto para la salud pública local? Y pues si de alguna manera tienen alguna prospección en este tema, que pues es sin duda de seguridad pública. Es uno de los graves problemas que tenemos, porque la basura, si bien ha habido algunos bosquejos de poder realizar avances, cuando menos este, en la educación, en la separación de los residuos, como para poder tener algún ingreso extra de la venta de cartón, de plásticos, pero sí de manera muy, muy rústica. Como tal, no se ha hecho una planta de tratamiento de residuos, perdón, una planta sí, de residuos como para poder tener, no sé, un relleno sanitario. No hay, no tenemos ninguna. Sí, ha habido algún programa, algún proyecto, perdón, pero no ha aterrizado. La basura, si bien es cierto, hay que reconocer que la quema de la basura es muy común aquí, ¿sí? Quizá porque no se produce tanta basura, ¿no? Es mínimo. Y la gente dice, bueno, pues la quemo. Pero ya aquí también, en la zona urbana, tenemos un grave problema, porque no tenemos ningún tipo de planeación en ese sentido. El basurero es un basurero a cielo abierto. Siento que también es un tema que se deben involucrar eh, las instancias estatales. Si bien es cierto que apenas la capital del estado, la zona metropolitana de Oaxaca, apenas está trabajando
en eso, en la zona de Totolapan, con un relleno sanitario, pues aquí estamos en pañales o ni siquiera eso, ¿no? Entonces es un problema que siento que está superado a todos los municipios. Tenemos a nuestros vecinos, Matías Romero, que también tiene su basurero a cielo abierto. Creo que esto debe ser un proyecto regional. Integral. Matías Romero, Santa María Petapa, Lagunas con la fábrica tiene mucho más avance, muchísimo más avance que nosotros con la cooperativa de la Cruz Azul. Ellos ocupan la basura para los hornos, tengo entendido, y separan la basura, pero no es de la iniciativa pública, sino es de la iniciativa privada. Entonces, siento yo que ahí estamos en pañales, no tenemos nada, sabemos y los que conocemos que tenemos que cuando menos empezar, como lo tuvimos en algunas administraciones, separar la basura. ¿Para qué? Para que pueda incluso ser pepenada. O sea, ahorita no puede ser ni pepenada, ¿sí? Entonces tenemos un grave problema, hay que trabajar. Siento yo que hay tres cosas muy, muy importantes que se debe de trabajar en el municipio y que impactaría en el saneamiento como en gran medida. Yo ahorita lo puedo mencionar o cuando llegue su momento lo puedo mencionar. Perfecto, arquitecto. Apreciamos sus respuestas acertadas y desde luego que habrá el espacio al final de la entrevista. Sabemos que la orografía de San Juan Guichicovi es compleja, hay muchas agencias dispersas. Acabamos de hablar un poco del estado de los caminos y de la accesibilidad, pero en cuanto al presupuesto, ¿qué porcentaje se destina únicamente al mantenimiento de la conectividad terrestre? Bien, el lineamiento que nos dan el país es de que caminos de acceso son obras directas y se puede destinar, aquí tenemos la particularidad de destinar por localidad o por agencia cierto recurso. Entonces, tenemos hasta el 60% para poder destinar a una obra directa, en este caso, mínimo, perdón, 60, máximo 100, para obras directas, en este caso, caminos de acceso. ¿Sí? Entran como obras directas. Los caminos a cosechas son obras complementarias y el lineamiento nos dice que podemos destinar hasta un máximo de 40%. Entonces, siempre es la condicionante, o sea, no podemos meter quizá y no nos da el recurso para lo que te mencionaba, pavimentar el camino de acceso de San Juan de Chicovia a Chocolate, que son un poquito más de 4 kilómetros, porque tenemos otras obras que realizar, distribuirlo para poder solventar. Entonces, no pudiéramos hacer eso, siempre lo trabajamos en etapa, interviene el gobierno del estado, pero sí, sí tenemos en algunos lugares donde la gente prioriza, obviamente, si no tienes camino, no tienes servicios, no tienes acceso desde, no sé, bienes de servicio, canasta básica, el transporte escolar, si no tienes camino, te quedas inmovilizado. Sí, las agencias priorizan siempre lo de caminos. Caminos siempre lo están priorizando porque es un... ¿Qué tal? Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Pase, ¿Qué tal? pase. Sí, disculpa. Gajes, gajes. Y Seguimos, seguimos. eso sucede, ¿no? De que hay que ver cuánto podemos destinar a caminos para poder solventar las necesidades, ¿no? Tenemos infinidad de caminos y tenemos 46 agencias y 47 con la cabecera municipal. No tengo un dato así concreto de cuántos kilómetros de camino tenemos, ¿no? Nada más te doy un ejemplo. La localidad de Ocotal, Caminos a Cosechas tiene más de 60 kilómetros, ¿sí? La localidad de Plan de San Luis, que está en el extremo norte de nuestro municipio, colindamos con Veracruz, tiene alrededor de 40 kilómetros de caminos. Entonces, es algo muy, muy descomunal. No Sí. contamos con un módulo de maquinaria operativo, no lo contamos. Tenemos una montoconformadora, una retroexcavadora, 2 volteos que a veces nos ocupamos para la recolección de basura. Entonces es muy complejo lo de caminos. Si tuviéramos un módulo de maquinaria íntegro, en buenas condiciones, pues sí pudiéramos a lo mejor hacer una programación de qué caminos ir atendiendo, siempre priorizando los más importantes, los de acceso sobre todo. Pero no tenemos un módulo de maquinaria operativo. Sí, si bien es sabido que desde el 2007 está ese módulo de maquinaria, pues ya son más de
no sé cuántos años, ya muchos años Sí, ya. que se tienen que dar mantenimiento, de plano ya llegan a su vida útil, ¿no? Entonces sí es muy complejo el tema de caminos, ¿sí? Bien, sin duda también va relacionada con la siguiente pregunta. Entendemos que dadas las problemáticas y la extensión, los recursos no son suficientes para cubrir toda esta demanda o un desarrollo, o más bien es por partes, ¿no? Es paso a paso. Tendremos incluso un déficit histórico, hablando en estos términos. Pero ¿cómo se prioriza? ¿Qué agencia recibe pavimentación o saneamiento de caminos y cuál no? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Primero lo que te mencionaba, ¿no? Que la selección de obra esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso el gobierno federal nos manda a nosotros, siempre nos envía un catálogo de obra que se les da a conocer a las localidades para que ellos hagan esa priorización, selección primero y posteriormente priorizarlo, ¿no? Entonces, de hecho, no hay ninguna localidad que al año no se le ejecute obra, sí se le ejecuta obra pública a las 46 y 47 entidades con la cabecera municipal, a todas se les da obra pública, ¿sí? También en algunas agencias podemos hacer 2 obras públicas anuales, en otras una, dependiendo también de la magnitud de la obra, ¿no? Entonces, nos alineamos siempre con el catálogo del FAISMUN. No podemos salirnos de ahí. El recurso que llega es directamente para obra pública y pues tenemos que ser obedientes o seguir la línea de lo que nos dice el catálogo. No podemos hacer, a lo mejor, no sé, socialmente impacta un salón de fiestas, un salón para eventos, para juntas en una agencia, pero tenemos el camino deshecho por las lluvias, tenemos que aplicar en el siguiente año al camino, a las aulas, a la infraestructura básica. Entonces ahí también interviene un criterio de demanda inmediata o de necesidades que ya Sí, sí, están en su momento críticas. sí, sobre todo en temporada de lluvia, ¿no? Generalmente siempre sucede. Nos pega un temporal de lluvia, aquí nos pega muy, muy fuerte, estamos cerca de los dos océanos, ¿qué tal? Y cuando nos llegan temporales o huracanes incluso, pues sí, nos llega aquí una cantidad de lluvia que no tienes idea, entonces al siguiente año o al siguiente mes ya tenemos afectaciones en caminos y seguramente la localidad va a seleccionar que al siguiente año, cuando ya tengamos los recursos, se haga el camino, ¿sí? Eso siempre sí es en algunas demanda, si es demandante, eso. En las otras sí son planeables, ¿no? O sea, es un proceso de planeación, una electrificación, se revisa cuántos beneficiarios hay, si están habitando las viviendas, para poder validar nuestros proyectos con Comisión Federal y ya de ahí poder realizar la obra. ¿Cuentan con un atlas de riesgos por aquí en la zona? El municipio tiene un atlas de riesgos. Hay puntos muy específicos donde obviamente todo el territorio municipal es susceptible a sismos, ¿no? Estamos en una franja sísmica de alta sismicidad, pero también a zonas inundables, ¿sí? Zonas inundables, Estación Mogoñé, José María Morelos, El Triunfo, Plan de San Luis, Paso Real de Sarabia. Sí tenemos un atlas de riesgos, ¿sí? Donde esos son los 2 riesgos más latentes, el sismo y las inundaciones aquí. Digamos que esos serían los factores que también podrían condicionar dónde se puede y dónde no se puede Sí, construir o por intervenir. supuesto. Afortunadamente, las afectaciones del sismo de 2017 en vivienda no fueron graves. El gobierno federal absorbió gran parte, tardaron muchos años en absorber gran parte de eso. Y, y en algunas localidades es bajo demanda, ¿no? Cuando ya se realizan obra pública en viviendas. Muy Pero sí, bien. los riesgos más latentes es la alta sismicidad y las inundaciones. Creo que volvemos a seguir reconstruyendo esta realidad contextual, geográfica, territorial, pero hay un tema, arquitecto, el corredor interoceánico. Y para esto hemos preparado unas preguntas. Desde su perspectiva, desde la praxis, ¿cómo está impactando este proyecto en la planeación municipal? ¿Y ha notado alguna especulación en el precio de la tierra, los valores catastrales, la llegada de nuevos pobladores? En esta fenomenología, ¿cómo está impactando? De momento, no impacta, digamos, no tenemos eso.
No ha subido el valor catastral en Estación Mogoñé, en Estación Sarabia, en que son donde tenemos estaciones del tren, o vamos a tener estaciones. La estación Sarabia está en construcción. Siento que el valor catastral no ha subido precisamente porque el tren no está operando. O sea, el plan, la intención que tiene el gobierno federal es muy buena, pero no ha aterrizado. Desde mi punto de vista personal, es muy personal, siento que el corredor no ha aterrizado. Se habla de corredores industriales, tampoco hemos tenido eso. Sí ha habido obra pública por eso, pero es bajo demanda. Es como eso sí ya es un asunto muy social que se mete también en temas políticos. Cuando la localidad sabe que va a haber una obra pública federal, pues dice, también queremos beneficios y pide beneficios también en obra pública, ¿sí? Como a manera de regalías. Sí hemos tenido ese tipo de obras, pero precisamente es donde pasa la línea Z, toca terrenos ejidales o puntualmente en estaciones como Estación Mogoñé y Estación Sarabia. Siento que todavía le falta mucho a ese proyecto, está también en proceso, no está operando el corredor interoceánico como debería ser, y ahí también la integración, porque incluso eh, hay localidades que fueron afectadas, la armonización del proyecto con la población no ha llegado en buenos términos, hay problemas de reubicación, el gobierno no sabe qué hacer con las viviendas que están en el derecho de vía, no ha dado solución a esas personas que están en el derecho de vía, a accesibilidad y vivienda, ¿sí? Porque sí hay afectaciones en ese sentido y siento que no están ahora con los problemas que han tenido, pues como que los van prorrogando y al final van a ser problemas serios que ellos tendrán que resolver. Si el tren ya estaba, ¿no? Desde su concepción, por lo que es San Juan Guichicobi, desde hace muchos años el tren estaba, funcionó, pero ahorita no ha sido un detonante de desarrollo. Entonces no existe una mesa de trabajo o existe con la SEDATU, con el gobierno del estado para alinear esta política urbana municipal con proyectos federales como el corredor interoceánico, o ustedes, el municipio, están afrontando estos cambios de manera aislada. Se están afrontando, siento que de manera aislada, como viene, como se dice en el argot, como viene se enfrenta. Sedatu hizo intentos, ¿no? De tener programas de mejoramiento urbano, tal es ejemplo de este parque que hizo Sedatu, una obra no prioritaria, pero se hizo, porque estaba el recurso. Este, una escuela que se demolió, que también no era una obra prioritaria, pero se hizo, ¿no? El mercado que muchos, También. muchos locatarios dicen estaba mejor el mercado de antes, pero se hizo, o sea, son como regalías que deja el gobierno federal. Entonces, por eso te digo, si el gobierno federal aterriza una buena planeación, preguntaría, a ver, ¿qué beneficio le daremos con el corredor interoceánico? ¿Ok? Mejoramiento de vivienda, eh, certeza jurídica a los que tienen sus viviendas en el derecho de vía, no sé, conectividad, o sea, el corredor interoceánico va a tener un problema de conectividad en nuestras dos estaciones que tenemos, ¿no? O sea, está el puente en Estación Mogoñé, o sea, tienes un tren de pasajeros de 250 pasajeros, pero tienes un puente de un solo carril, ¿sí? Como lo operas, tienes que modernizar, entonces ahí es donde el gobierno no está planeando bien, cede al choque, tiene que ceder cuando ya hay choque, pero si no hay necesidad de choque si lo planeas bien. Entonces yo por eso te digo, no se ha detonado todavía el corredor interoceánico, el beneficio no es directo, sino es muy puntual, con grupos de choque, porque sí ha habido grupos de choque, y siento que debería atender eso, ¿no? Porque es una buena intención, es una intención, digo, estamos en un punto geográfico estratégico a nivel internacional, entonces, antes de que se beneficien los países extranjeros, pues debería beneficiarse eh, San Juan y Chicobi, sobre todo porque gran parte de, de, de kilometraje pasan por aquí, tenemos dos estaciones, tendremos dos estaciones, ¿sí? Entonces siento que todavía no. Estas preguntas ya serían un poco a título personal, encarnadas desde su práctica. Ya, Claro, ¿cuántos años tiene experiencia por acá? aquí 14. 14.
¿Cuál sería la obra o la gran obra que transformaría el municipio si en su posibilidad y en su poder estuviera tener el presupuesto ilimitado desde su perspectiva, que conoce literalmente todas las comunidades? Yo siento que serían tres obras. Te digo, la modernización de la carretera San Juan y Chicobi con los puentes sobre el río de Mogoña y sobre el río de Pachiñé. Sería una obra de gran impacto, ¿sí? El saneamiento de la cabecera de la villa de San Juan Guichicobi con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eh, Quizá olvido alguna, esas dos siento que serían de gran impacto, dos, ¿sí? Bueno, ante esta prospección, esta modernización inminente, Perdón. Y la tercera, la basura, el manejo de los residuos. Ahí están las tres obras que impactarían de aquí para el resto del futuro de los sanjuaneros, de San Juan y Chico. Siento que esas tres obras son de gran impacto, dos son de saneamiento, digo, el basurero, los residuos sólidos, las plantas de tratamiento de aguas residuales y la modernización de la carretera, de los puentes. Son las tres obras que impactarían de aquí a futuro, detonarían mucho desarrollo. ¿Sí? Seríamos un ejemplo en la región. y en cuanto a la preservación patrimonial, ¿existe alguna política o intención de preservar esa arquitectura vernácula característica del Istmo de Tehuantepec o la identidad visual mije de San Juan Guichicobi? ¿O considera que proyectos con mucho concreto están desplazando a los materiales y los usos de costumbres tradicionales? No tenemos ninguna valoración del patrimonio, no existe, no lo hay. Sabemos que nuestra iglesia, la iglesia es de arquitectura virreinal, y yo atento a lo que dicen los criterios de restauración, no le intervendría nada. La temporalidad está ahí. En Estación Mogoñé se rehabilitó la estación. Igual siento que no fue una intervención muy profesional de restauradores, más bien de constructores. Hubo algunas cosas que vi yo de manera muy particular que no se integran a esa arquitectura porfiriana, ¿sí? Y, por ejemplo, en Mogoñé todavía había o intenta existir todavía el corredor de la calle Morelos, que también siento que se va a perder. No tenemos nada de eso, no tenemos un catálogo de edificaciones antiguas. Aquí en San Juan había mucha arquitectura vernácula sobre la calle principal, fueron demolidas por los propietarios, sí, casas de adobe con teja que ya no existen, me tocó verlas. Entonces no tenemos, sí, ningún dato de construcciones así de patrimonio cultural. Entonces yo siento que lo más antiguo es esta iglesia que está aquí a mi extremo izquierda, la estación de ferrocarriles de Estación Mogoñé, que pudiéramos tener, y alguna que otra casa aislada, ¿no? Que guarda todavía algún suspiro de esa época, ¿no? De la arquitectura vernácula. Las casas de palma y de lodo y son aisladas y generalmente denotan que es de bajos ingresos, ¿no? Cuando pues, es la que se tendría que rescatar. Sí las hay todavía, pero sí siento que se está perdiendo. Ya quedan muy pocas. Ok, sin duda vamos profundizando cada vez más. Me gustaría saber si le es posible a usted facilitarme algún acceso digital o copia de algunos documentos públicos, específicamente plano de las localidades o zonificaciones, si existe, algún resumen del plan municipal que esté vigente, como lo mencionó, o fotografías recientes o problemáticas. A lo mejor visitamos alguna en breve. No sé si le sea posible. Sí, lo que podemos tener en el acervo, lo podemos, le podemos dar acceso. Le agradezco. Con esta reflexión, arquitecto, sobre el futuro del municipio, agotamos los ejes temáticos que teníamos preparados para esta sesión. Honestamente, la radiografía que nos ha compartido sobre la realidad operativa de San Juan y Chicobi es invaluable, es algo que no te da el INEGI. Ha aportado una profundidad técnica y social que supera por mucho lo que podríamos interpretar leyendo simples estadísticas. Finalmente, arquitecto, no quiero cerrar sin preguntarle, ¿existe algún tema, problemática o matriz sobre la política urbana de la región
que considere crucial y que yo no le haya preguntado? Siento que la región del Istmo, la región de esta, la zona norte del Istmo, deberíamos tener un plan microrregional, porque somos municipios con una identidad propia, ¿sí? Tenemos una zona, una conexión social entre los municipios de la zona norte del Istmo y no hemos interactuado como debiéramos. Entonces, sí hay que hacer un plan microrregional entre Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, el barrio de la Soledad, Matías Romero, San Juan de Chicobi. Dejo un poquito de lado a Santa María Chimalapa, pero está en nuestra zona, hacer un programa. Ellos tienen la biodiversidad y la selva, ¿no? Y hay que dejarla como tal, pero nosotros tenemos mucha interacción entre esos municipios que mencionaba y deberíamos tener un plan microrregional. Somos la zona norte del Istmo, la zona húmeda, la zona del Mije Bajo. Arquitecto, le reitero mi agradecimiento a nombre propio y a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tiempo y sobre todo sus 14 años de experiencia en territorio han sido fundamentales para entender los verdaderos retos del urbanismo del Istmo oaxaqueño. Buenas Buenas tardes. tardes. Quedamos a sus órdenes y en cuanto la investigación esté concluida, no dude que con gusto le haremos llegar una copia del documento como muestra de gratitud por su colaboración. Muchas gracias, arquitecto Martínez. Gracias a usted, y pues estamos a la orden y prestos a atender a la ciudadanía.